Tomás José Carreño Hernández pregunta: buenas tardes querido hermano Mos y familia de milagronautas. Si los animalitos y las plantas no tienen ego, ¿por qué vemos sus cuerpos? Gracias Mos, un gran abrazo. Gracias a ti, querido Tomás. A ver, ¿por qué pensaríamos que los animalitos y las plantas no tienen ego? Segunda pregunta, ¿qué es el ego? Para empezar. Mira, la respuesta directa, así, de bolón ping-pong, la respuesta es que vemos plantas y animalitos no por su ego, sino por el ego del perceptor. Tú percibes, tú tienes ego y entonces ves cuerpos, que algunos llamas plantas y otros llamas animalitos. Esa sería la respuesta más académica y dogmática del curso, así, directo. Yo veo cuerpos porque mi mente tiene ego. Así, directo. No hay más, ¿no? Ahora, vamos a reflexionar un poquito. Vamos a ver un poquito al respecto. Hemos dicho que en ocasiones el curso de milagros nos hace reflexionar acerca de lo que significa estas experiencias, estas ideas. Vemos un mundo fragmentado debido a nuestro propio ego. Nuestro ego al final representa únicamente una visión equivocada de nosotros. Como nos dice esta sección, aunque solo puedes amar a la filiación como una sola, la puedes percibir como si fuera fragmentada. Y esto es interesante. Porque al final, la separación no existe, sino más bien que nosotros la vemos. Y no quiere decir que lo que ves exista. Hay muchas cosas que parece que existen, pero que en realidad solamente son imágenes de tu propia mente. Tu mente es la que está inventando esa separación, esos cuerpos que miras. Dice aquí en otra parte del curso, toda mente es íntegra, y la creencia de que parte de esa mente es física o no mental es una interpretación fragmentada o enfermiza. Es imposible convertir a la mente en algo físico, pero es imposible hacer que se manifieste a través de lo físico, pero es posible, hacer que se manifieste a través de lo físico si usa el cuerpo para ir más allá de sí misma. Entonces, esta parte del curso estaría diciendo que la mente no está en el cerebro. Los animalitos tendrán cerebro, pero ahí no hay mente. Tampoco en el ser humano existe la mente, al menos si entendemos que el curso nos dice que toda mente es íntegra. La palabra íntegra significa lo contrario a fragmentado. Lo fragmentado tiene pedacitos de aquí, de allá. Lo que es íntegro es imposible de fragmentar. Así que toda mente es íntegra. Ese es un corolario con el que se trabaja en el curso. La mente es íntegra. Jamás se ha podido romper. Jamás se ha separado de manera verdadera. Pero está la creencia de que parte de la mente es física o no mental, y esa es una interpretación fragmentada o enfermiza. Por eso llamamos enfermedad a la idea de creer que tu mente está en el cerebro. En el cerebro no hay mente. En el cerebro hay neuronas, hay sinapsis, hay mil cosas, pero no está la mente allí. Entonces, ¿cómo relaciono esto con los animalitos? Pues tú tienes a un animalito, le abres la cabeza y vas a ver que tiene cerebro. Y tú dirías, bueno, ¿el animalito tiene mente o no? Y esa pregunta es importante. ¿Dónde está la mente? ¿Dónde? Porque lo que hace nuestro ego es siempre fragmentar. Fragmentar en todo momento. Por eso es que hay una parte, a ver si la encontramos, que dice que el Hijo de Dios no tiene ego. Efectivamente hay alguien que no tiene ego, pero no son los animalitos, es el Hijo de Dios. El Hijo de Dios representa, por supuesto, la mente íntegra. Y en una mente íntegra no puede existir el ego, debido a que el ego por sí mismo representaría lo contrario a la integridad. Todos los egos son el mismo, y por lo tanto representa un deseo de separación. Por eso es que el Hijo de Dios no puede inventar necesidades que su Padre no pueda satisfacer solo con que se dirija a Él. Por eso es por lo que dice aquí también, cada instante es un nacimiento inmaculado y puro en que
el Hijo de Dios emerge del pasado al presente. Y así, cada vez que encontramos la palabra Hijo de Dios, estamos hablando de una mente íntegra, que nunca se separó. Una mente, como dice aquí, que no puede ser en ningún momento excluida de su Creador. Dice por aquí, la traición que el Hijo de Dios cree haber cometido solo tuvo lugar en ilusiones, y todos sus pecados, entre comillas, no son sino el producto de su propia imaginación. Su realidad es eternamente inmaculada. El Hijo de Dios no necesita ser perdonado, sino despertado. Entonces, los animalitos son imaginaciones del Hijo de Dios. Pero cuando los vemos como seres independientes, es cuando estamos incluyendo a nuestro ego allí. Hay que recordar una de las partes que tiene el curso de milagros sobre el tema del ego, que está como práctica en las últimas lecciones. Vamos a ver si la encontramos de bolón ping pong, como siempre. Aquí está, ¿qué es el cuerpo? El cuerpo ya lo vimos. Luego, ¿qué es el Cristo? ¿Qué es el Espíritu Santo? ¿Dónde está el ego? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué es el mundo real? ¿Qué es el pecado? ¿Qué es el mundo? ¿Qué es la salvación? ¿Qué es el perdón? Vamos a ver si lo encontramos así. ¿Qué es el ego? Aquí está. El ego no es otra cosa que idolatría. Es el símbolo de un yo limitado y separado, nacido en un cuerpo condenado a sufrir y que su vida acabe en la muerte. Entonces, el ego es idolatría. Los animalitos que percibimos nosotros son cuerpos que para nuestra visión mental significaría separación. Pero realmente es una ilusión. Una ilusión de separación, no una realidad de separación. Y esto es lo que quiere encontrar. El Hijo de Dios no tiene ego. Porque pensar que los animales no tienen ego ni las plantas es una equivocación también. Si queremos buscar aquello que representa el no ego, tendremos que decir que es el Hijo de Dios. Ahora, tú eres el Hijo de Dios, pero no con cuerpo. Cuando te ves como un cuerpo, te ves desde la visión del ego. Dejar el ego atrás te permitiría verte como el Hijo de Dios que no tiene cuerpo y por lo tanto no tiene ego. Efectivamente tenemos otra parte en el curso que nos habla acerca de la ilusión del ego-cuerpo. Esto viene, por supuesto, en el párrafo, ¿dónde está? Es uno de los primeros capítulos, ¿sí? Las ilusiones. La ilusión del ego-cuerpo como una sola palabra. No te está diciendo la ilusión del ego y la ilusión del cuerpo, sino más bien la del ego-cuerpo. El hecho de que tú veas animales y plantas ya está dando la indicación de que tu mente está utilizando al ego. Si no ocuparas ego, ni verías plantas, ni verías animalitos, ni verías ácaros, ni verías tacos de nenepil, ni verías personas buenas ni malas. El hecho de estar viendo un mundo de separación implica que estamos utilizando nuestro sistema de pensamiento llamado ego, es decir, nuestro sistema de idolatría. Por eso es que nos dice aquí justo ese punto. Cualquier sistema de pensamiento que confunda a Dios con el cuerpo no puede menos que ser demente. Y esto está interesante porque nos habla directamente de que el panteísmo no es validado desde el curso de milagros. ¿Qué quiero decir con esto? Muy simple. Hay personas que creen que Dios está en el agua, que Dios está en la ayahuasca, que Dios está en el pulque, que Dios está en los árboles, que Dios está en la silla, que Dios está en la cabeza, que Dios está en los ácaros. A eso se le llama panteísmo, que es una de las filosofías y espiritualidades en las que la madre tierra, Gaia, representa la divinidad que sostiene a la misma madre. Pero nos dice aquí el curso de milagros, por otro lado, que un sistema de pensamiento que confunda a Dios con el cuerpo, y por supuesto los árboles tienen un cuerpo, lo que vemos es un cuerpo físico, aunque sea árbol, eso es un cuerpo, nos estaría diciendo que entonces el sistema de pensamiento del panteísmo es demente. Dentro del árbol no está Dios.
y por lo tanto tampoco dentro de los animales, efectivamente, ni tampoco en los seres humanos, ni en el cerebro. Y esto nos pone a pensar en varias cosas, porque nos dice aquí que esta es una confusión esencial para el ego, que juzga únicamente en función de lo que supone o no una amenaza para él. En cierto sentido, su temor a Dios es cuando menos lógico, puesto que la idea de Dios hace que el ego se desvanezca para que le tenga pero que le tenga miedo al cuerpo con el que se identifica tan íntimamente no tiene sentido. El cuerpo es el hogar que el ego eligió para sí mismo. Todo esto que estoy leyendo nos hace pensar si verdaderamente lo que estamos viendo es real o parece real. Y aunque esta pregunta nos la hemos hecho muchas veces, muchas veces, no hemos tenido a veces el tiempo para poderla reflexionar y llegar a conclusiones desde nuestra propia práctica, no solamente a nivel intelectual. En la propia práctica que tenemos día a día, ¿qué significaría para mí pensar que los animales tienen ego o no lo tienen? ¿Qué significa? Bueno, como te lo comenté al principio, querido Tomás, yo puedo decirte que tú proyectas tu ego en tu animal. Ve a nuestro querido, ¿cómo se llama este cuate? César Millán o César Milán. Él, ¿cómo le llamaban? El encantador de perros. Ahí date una vuelta por los videos de YouTube. Él tuvo una serie muy famosa en la que él entrenaba a los perritos y le decía a la gente que los dueños proyectan sus propios miedos en los perritos. Entonces el curso de milagros estaría en cierto sentido de acuerdo con esa postura. Las plantas y los animales no son nada más que la pura proyección de tu ego. Por supuesto. Entonces si tú ves a un perrito muy amoroso, dirás, estoy proyectando la parte amorosa en mí. Pero si lo ves así bien inquieto, bien ansioso y bien con ganas ahí de que haya acción, alguien podría decir, es que estás proyectando tú mismo lo que te está mostrando ese perrito. Sin embargo, para el curso de milagros, el tema de la proyección de tu ego no está en tu cerebro. Tu cerebro no es el proyector, sino que hay una mente que está proyectando absolutamente todos los cuerpos que estás viendo con todos sus comportamientos que identificas allí. Y no es la mente de Tomás, es la mente a la cual en ocasiones llamamos la mente equivocada, la mente ego. La mente ego es la que ha proyectado todo lo que ves ahí con los animalitos. Entonces, por lo tanto, un animalito no tiene ego, pero tampoco un ser humano lo tiene. El que tiene el ego es la mente. Un ser humano no tiene ego. Un Tomás José Carreño no tiene ego, porque Tomás es un personaje, es una imagen, es un sueño. Pero entonces, ¿dónde está el ego? Y esta pregunta es interesante, porque el curso te diría, no está en ninguna parte porque no existe, pero parece existir en una sección de tu mente que es la que proyecta absolutamente todo lo que ves desde la fragmentación y separación. Interesante, porque generalmente nosotros confundimos la visión del curso de milagros con la de la psicología en relación al ego. Es decir, es que me ha dicho la psicología que cada ser humano tiene su propio ego. Cada ser humano. Pero la psicología no sabe si las plantas tienen ego o los animales no. No importa. La psicología no tendría como objetivo estudiar los procesos mentales de otros organismos bioquímicos, pero sí el de la mente humana, al menos desde la parte psicológica. Entonces, para la psicología, cada ser individual tiene su propio ego. El ego de Tomás, el ego de Almita, el ego de Dora, el ego del Mos, el ego de Victoria, el ego de Pancracia, el ego de Lucrecia. Cada quien tiene su propio ego. Pero llega el curso de milagros y le da una vuelta a este aspecto y te dice, no es que cada quien tenga su ego, es que hay un solo ego que está en una sola mente, que está dando la impresión de muchos cuerpos que interaccionan unos con otros. Y es un engaño del ego pensar que hay muchos egos. ¿Habrá individuos que no tienen ego? Claro que sí. Todos los individuos no lo tienen desde el curso de milagros. Porque el individuo, para el curso de milagros, no es más que un sueño más. Entonces no es el sueño el que tiene ego, sino que desde el ego se produce el sueño. Estamos haciendo, por supuesto, un cambio de causa y efecto. El ego está en la mente, no en el cerebro. Recuerda, la mente íntegra te habla de que no hay fragmentación. Pero
el pensamiento de fragmentación, que llamamos ego o separación, te hace ver muchos cuerpos y luego creer que cada cuerpo tiene su propio ego y además pensar que hay cuerpiperros bien espirituales, muy gurús de la nueva era que te dicen yo no tengo ego y te voy a ayudar a quitarte tu ego. Pero el objetivo del curso de milagros no es quitar el ego individual, no es decirle este curso es para el personaje que tiene ego, porque los personajes no tienen ego, los personajes son simples marionetas que son movidas por el ego que está en la mente, no en la mente del personaje. Así que todo esto nos lleva a revolucionar la manera en la que estamos pensando, porque no es psicología. Así como yo he dicho en varias ocasiones que el curso de milagros no es religión y no tiene sentido tratar de empatar las ideas por parte de la religión sobre Dios, sobre el Hijo de Dios y también sobre el pecado, podría decir lo mismo del tema de la psicología. No es necesario empatar el mismo concepto de ego de las diferentes ramas de la psicología con la que propone el curso de milagros. Por eso es que hay una clarificación de términos en donde uno de los tantos que se van a clarificar es qué es el ego para no confundir el mole con el pozole. Y de esa manera pues podamos entonces ver que no importa para dónde voltees, no hay nadie que tenga un ego mayor que el tuyo. Es el mismo ego, es la misma gata, no más que revolcada. Es exactamente lo mismo. No importa que tú veas a un maestro espiritual o que veas a un hijo de la guayaba y de la tostada. Si estás utilizando a tu ego, lo que ves ahí es el ego proyectado. La alternativa a la proyección del ego es la extensión del Espíritu Santo. ¿Sí? Porque alguien dirá, oye, muy bien, ya describiste todo lo del ego, pero estamos entonces condenados al ego. Y no es así. No es así. En realidad lo que está haciendo el curso de milagros es decirte, dejas al ego y activas al Espíritu Santo en ti. Dejas el miedo y activas el amor. Es activable, es usable, es como una aplicación en un teléfono celular, una app, que si no la ocupas, la app no va a funcionar. Entonces tienes en tu mente, o en la mente de todos nosotros, el sistema de pensamiento del Espíritu Santo que se trata de expresar el amor a todo aquel que llegue a ti. No andarle buscando el ego ajeno, sino más bien ver el amor en todos. ¿Qué te parece, querido Tomás? Déjame aquí tus comentarios. Ahí está.